Vale. Hola, buenas tardes. Hoy es día 30 de enero del 2025. Las personas que van a salir en la cámara están aceptando, por lo tanto, que se puede utilizar su imagen y también los posibles datos personales que pudieran salir, si son mínimos, mejor, ¿vale? Que sepamos, por lo tanto, que todas las personas que ahora en ese momento ya están en la pantalla, como la vamos a grabar, van a salir y que, por lo tanto, aceptan las condiciones de que pueden entregar en el vídeo su imagen, etcétera, etcétera. Vale. Dicho esto, hoy queríamos entrar a hablar de la modificación que había hecho la Ley del Derecho a la Vivienda, que entró en vigor el año 23, en mayo, y hizo modificaciones importantes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tienen que ver con los desahucios de ocupaciones, inquilinos y también de hipotecados afectados por temas supuestamente de ocupación, ¿vale? Bueno, y también por ejecuciones hipotecarias. Entonces, ha resultado que ayer, precisamente, el Tribunal Constitucional, a partir de una reclamación, no se llama reclamación, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre, bueno, es igual. Apelación o algo así, es igual. Del Partido Popular, ha aceptado en parte lo que le ha pedido en cuanto a lo que había entrado en vigor de la ley, y por lo tanto teóricamente queda suspendido, ¿vale? Y a nosotros nos afectaba sobre todo por el tema de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque afectaba, como ya os explicaréis vosotros un poquito, a todos, a una gran parte de los desahucios que tenemos aquí. Bueno, entonces, como no está claro lo que va a pasar, no sé si va a dar de mucho de sí esta discusión, pero ya que la información salió de PAMadrid, tanto la de modificación del artículo este de la ley, que nosotros nos hemos enterado hace un tiempo relativamente muy corto, como, bueno, no nos hemos enterado hasta hace un tiempo relativamente corto, porque tampoco en los medios de comunicación se ha hecho precisamente mucha propaganda de esto, que teóricamente beneficiaba a mucha gente que tenía procesos de desahucio. Inexplicablemente, los medios de comunicación sobre esto no dicen absolutamente nada. Entonces, ayer, el Tribunal Constitucional lo tiró para atrás, no sabemos todavía cuánto, pero como fue a partir de PAMadrid que nos enteramos de estas cosas que eran importantes, pues le damos la palabra durante 5 o 10 minutos a Javier para que nos diga un poquito cómo estáis viendo el asunto desde allá. Javier, tienes el... vale, ahora. Vale. Hola, buenas tardes a todos, primero. Que, como bien has dicho tú, a ver, nosotros el tema este lo llevábamos un poco más adelantado porque en su día, cuando elaboramos una serie de propuestas alternativas para incorporar cuando la ley de vivienda era un proyecto. Entonces, como lo seguimos un poco más de cuando estuvo abierto a la opinión pública, entonces lo teníamos un poco más trabajado y luego posteriormente, a raíz de la publicación y entrada en vigor de la ley de vivienda, sí lo veníamos utilizando en los procedimientos. Pero como bien acabas de decir tú, Salva, la verdad es que no ha tenido mucha repercusión pública. Estas modificaciones que introducía sobre todo la disposición final quinta de la ley de vivienda sobre la ley de enjuiciamiento civil. Porque eran modificaciones importantes que afectaban, por un lado, a desahucios por falta de pago, por finalizaciones de contrato, también a juicios verbales por precario, incluso a problemas de ocupación y, por otro lado, a ejecuciones hipotecarias, tanto en el trámite de la admisión de la demanda como en el trámite de la subasta en caso de ejecución hipotecaria. Como también has dicho, el problema es que esto, que podía ser una herramienta de las pocas que se podían llevar a la práctica en general, porque eran modificaciones de la ley de enjuiciamiento civil y no dependían de las administraciones municipales, ni de las administraciones de comunidades autónomas, en función del partido que gobierne, que la aplicaba o no la aplicaba la ley de vivienda, como el tema de la limitación de los precios de alquiler y demás,
y de la declaración de zonas tensionadas. En ese caso, las modificaciones de la LEC, pues afectaban a todo el mundo. Pues es precisamente lo que ha venido a declarar inconstitucional al atender el recurso de inconstitucionalidad de numerosos congresistas del Partido Popular, porque ya había habido recursos anteriores que se habían rechazado, pero si bien confirma la validez de lo que se refería a la limitación de los precios de alquiler, sí ha estimado parcialmente este recurso de inconstitucionalidad y declara nulos. A ver, por puntualizar, lo que conocemos hasta ahora es lo que se ha publicado en prensa y la propia nota de prensa del Tribunal Constitucional, porque la sentencia no la conocemos todavía, no está publicada, han adelantado una nota de prensa. Y en esta nota de prensa no menciona en concreto qué artículos, qué puntos de la disposición final quinta son los derogados. Sí es cierto que menciona que son dos. Entonces, en la descripción de los casos que deroga, que se refieren a que la parte ejecutante o demandante, tanto para la presentación de la demanda como para la solicitud de subasta, tiene que, por un lado, acreditar que es vivienda habitual, por otro lado, su condición de gran tenedor y, por otro lado, la situación o no de vulnerabilidad de la familia afectada. Esto es lo que dice la nota de prensa, que esto es lo que se declara inconstitucional concretamente, dice que porque resulta no razonable ni proporcionado. Hay que tener en cuenta el criterio de estos señores de lo que se considera en el tema de vivienda razonable o proporcionado. Otras burradas que se están cometiendo diariamente, pues a ellos parece ser que sí les resulta razonable y proporcionado. Pero bueno, comentario aparte. No menciona, como decía, qué dos puntos son, porque realmente que traten sobre estas circunstancias que he comentado, realmente son tres. Son el punto 2, el punto 6 y el punto 8 de esta disposición final quinta. Bien es cierto que en la propia nota de prensa dice que estos dos artículos, pero luego acaba ese párrafo diciendo que cualquier otro que por su similitud venga a decir lo mismo, con lo cual pues se puede dar a entender de que el artículo 8, como diría nuestro querido amigo Miguel Ángel Rodríguez, va para adelante también. Entonces, es un problema, porque resulta que tanto para la gente que está inmersa en procedimientos de desahucio por impago de alquiler o por precarios, pero es que sobre todo para los ejecutados en una ejecución derivada de una hipoteca, era de lo poco que aportaba la ley de vivienda, que se pudiera aplicar directamente a ejecuciones hipotecarias. Pues esto salta por los aires. Y es algo que se estaba utilizando, por lo menos lo estamos utilizando en dos casos concretos. Yo personalmente en el mío, lo cuento como anécdota, yo en el mío, que al final tuve la suerte de negociar y pude llegar a un acuerdo con el fondo UIT que había comprado mi hipoteca, pero fue gracias a que yo tenía presentado 3 recursos precisamente al amparo del artículo 655 bis, que era uno de los modificados del 655 bis de la LEC, que era uno de los modificados para la ley de vivienda, que era el tema relativo a la subasta. Y a mí eso me sirvió como un arma potentísima a la hora de conseguir ese acuerdo, porque los recursos tenían que ser estimados sí o sí y tenían que anular toda la convocatoria de subasta y volver al principio. Esto plantea una pregunta, por no enrollarme demasiado, plantea una pregunta. Lleva 5 minutos. Plantea una pregunta importante, es ¿qué hacer? Porque claro, esto ha saltado por los aires, el Tribunal Constitucional lo saca de la ley de vivienda, entonces ahora, a mi juicio, así muy rápido, porque, insisto, esto es de ayer, plantea la pregunta cómo va a reaccionar el gobierno, porque el gobierno sigue teniendo el boletín oficial del Estado en su mano. Entonces, si el Constitucional considera que no es razonable ni proporcionado el que el demandante tenga que demostrar su condición o no de gran tenedor, que la vivienda es la habitual, que la familia es vulnerable o no, porque esto además
llevaba un de plazo que efectivamente a los ejecutados les beneficiaban porque dilataba muchísimo los plazos y además, y muy importante, que creo que no he mencionado, en caso de que se cumplieran esos requisitos, se declaraba obligatorio que tenía que haber un proceso de conciliación. O sea, no se podía ni subastar la vivienda, ni siquiera admitirse la demanda si no había habido un proceso de conciliación previo. Cosa que en muchas comunidades, vamos, yo diría que en la mayoría de comunidades autónomas no estaba, porque el texto de la ley lo que decía era un proceso de conciliación que llevarán a cabo las administraciones públicas. Pero la ley de vivienda no concretaba más y no ha habido ningún desarrollo reglamentario posterior que estableciera a qué se refería con administraciones públicas, si era la estatal, si era la de la comunidad o era la municipal. Hay comunidades que sí habían desarrollado algo sobre cómo llevar a cabo este procedimiento de conciliación, pero en otras muchas comunidades no. Con lo cual se entraba ahí en un limbo que hasta que no se decidiera cómo se iba a desarrollar ese procedimiento de conciliación, los procedimientos estaban parados. Porque claro, si no hay conciliación ni forma de llevarla a cabo, pues los desahucios no pueden tirar para adelante. Y en el caso de ejecuciones hipotecarias, ni siquiera la subasta o la admisión de la demanda. Entonces, Javier, te quedan 2 minutos y medio. Vale, pues remato. Que lo que decía es que ahora el gobierno es el que tiene la pelota en su tejado. Si el Tribunal Constitucional considera que es que estos extremos son desproporcionados, bueno, por lo menos que abran la puerta vía modificación legislativa de la propia ley de vivienda a que puedan ser los afectados los que puedan aportar certificación de el empadronamiento para certificar que es su vivienda habitual, la inscripción registral del ejecutante o del demandante para demostrar que es un gran tenedor y el informe de vulnerabilidad si reúnen los requisitos para que no sean declarados vulnerables. Con lo cual, se le descarga al ejecutante de eso que el Constitucional considera tan desproporcionado, pero bueno, por nuestro propio interés, los propios ejecutados o demandados, tendríamos el interés y la fuerza suficiente para aportar todos esos requisitos. Pero claro, eso hay que ponerlo en la ley porque ahora no está puesto. Si decaen esos 3 puntos, el 2, el 6 y el 8 de la disposición final quinta, eso quedaría sin regular. Entonces, de momento, por mi parte, si quiere José Gallegos extenderse más sobre el tema, pues adelante. Vale. Pues ahora no sé, tú... Gracias. Gracias, José Ángel, que si la has mirado, que la has visto, cosas. Tu opinión, bueno, evidentemente lo he visto porque lo han usado, ¿no? Durante este tiempo, ¿no? Entonces, yo sobre esto, ya que no vamos a explicar mucho por las circunstancias que han sucedido, pues quisiera hacer una reflexión. Yo siempre aconsejo a la gente que, eso sí, con modestia y humildad, se lean las normas. Eso es algo que puede hacer todo el mundo. La gente está acostumbrada a, yo no entiendo, esto son cosas de leyes y, vale, de acuerdo. Pero están escritas en idioma castellano, en otro, pero uno de los que usamos nosotros, y por tanto, si sabes leer, puedes leer. Lo digo con modestia porque, evidentemente, cuando lees algo de derecho o cuando lees algo de mecánica o cuando lees algo de física, estás leyendo sobre un ámbito que no es el tuyo, que no lo dominas, ¿de acuerdo? Pero con esta precaución uno puede cogerse las normas, la que sea la ley de enjuiciamiento civil y leérselo. Y esto es algo que debería hacer todo el mundo y como algo normal, ¿vale? Simplemente que teniendo la precaución, pues de que, bueno, pues que de que puedes pegar un patinazo porque es algo que no dominas, ¿de acuerdo? Pero nadie nos ha enseñado sobre ningún tema. Lo digo porque estos artículos en sí no son difíciles, no requieren mucha explicación. Son farragosos, eso sí, porque son largos
y hay muchos requisitos, muchas cosas, pero no son difíciles de entender. Y yo creo que esto es una cosa que la gente podría saber por sí mismo sin esperar a que se la expliquen, ¿vale? Esto es una reflexión. Y la otra reflexión que quería hacer es que en las ejecuciones hipotecarias, claro, había gente que antes de llegar al tocho les llegaba un aviso de los servicios sociales de su localidad y, bueno, cuando les llegaba esto me llamaban todos súper asustados porque me van a echar, me van a echar. Entonces, cuidado. O sea, tenemos que aprender encima algo que está hecho para beneficiarte a ti. Resulta que la gente, como no sabe de qué va y antes de pararse a averiguar de qué va el asunto y de qué se trata, se echan las manos a la cabeza y ya dicen que es que me van a echar. La gente se pensaba que cuando se ponía en contacto los servicios sociales es que tenía el lanzamiento ya. No, además también los servicios sociales, no sé, parece que lo hicieran aposta. Es que te hablaban de una manera como si fuera así, ¿no? Yo me acuerdo que le decía a la gente, mira, mi consejo, aparte de explicarles y tranquilizarles, ¿no? Decir, oye, perdona, es que ni siquiera te ha llegado la demanda de ejecución hipotecaria. Y cuando te llegue, vamos, no digo que no te echen, pero hasta que te echen van a pasar años, ¿no? Entonces, yo a la gente lo que le decía es, mira, ve a los servicios sociales y le dices que no quieres hacerlo ahora, este trámite, que lo dejas para antes de la subasta, porque como también se puede hacer antes de la subasta, y porque tú consideras que no hará falta, no llegaréis a ese punto porque vas a ganar en la oposición. Y yo le decía esto a la gente, primero, para que le dieran muestras a los servicios sociales de que conocían de qué estaban hablando, sabían de qué estaban hablando y además que no estaban en este plan de pobrecito de mí que me van a echar, sino que estaban en un plan de, no, si yo voy a presentar la oposición y voy a ganar. O sea, la ejecución la van a sobreseer. O sea, cambiar esta actitud, ¿no? O sea, porque es una actitud generalizada de victimismo, porque ya por idiosincrasia de las personas, ¿no? Por cómo son, que a la mínima de cambio, cualquier noticia, sin saber de qué se trata, pues ya te alarmas y la gente tiende a alarmarse y a pensar lo peor. Bueno, no sé, esto se me ha ocurrido que era interesante hacer estas reflexiones porque ya digo, por lo demás, las normas en sí no son difíciles de entender, sí que son farragosas de leer, eso sí, son unos artículos muy largos, pero no son difíciles de entender y en resumen de lo que se trataba simplemente era de que intervinieran los servicios sociales y de tomar unas medidas que hasta ahora, y esto sí que era lo novedoso, o hasta hace muy poco, en este país no se tenían en cuenta. En este país se desahuciaba a una persona y no importaba nada. O sea, simplemente se le echa a la calle, punto. Con razón o sin ella, no tiene derecho a estar en esta vida y punto. Y no se miraba nada. Entonces, ahora recientemente, en los últimos años, empiezan a haber medidas que son parches, pero bueno, no sé si sumando parches acabaremos llegando a algo medio decente, ¿no? Pero vamos, cambiaba esta idea de decir que, bueno, a ver, no se puede echar a una persona sin mirar nada, ¿no? Sin mirar su situación, si va a tener otra casa porque le sobra el dinero y le sobran casas, o se va a quedar en la calle y va a tener que vivir debajo de un puente porque es una pobre persona que no tiene nada, no tiene ni trabajo ni nada, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos se empiezan a mirar estas cosas y se empiezan a poner medidas de estas, aunque luego haya varapalos como este último del Tribunal Constitucional, que ya veremos exactamente en qué consiste, pero bueno, pinta mal.
No sé si a mí me habéis oído. Yo ahora no oigo a nadie. Sí, tengo Sí, sí. Salva. todo bien. Ah, A ti se te oía mejor que a Javier, que como está más lejos, entonces se le oye peor. claro, los de Madrid siempre están más lejos. Entonces, lo que ha dicho antes Javier, ya para acabar, que sí que es verdad que habrá que, bueno, que ha dicho que al menos, y bueno, y José Ángel también, que al menos se intuía la voluntad de los gobiernos, de los partidos, de que no se podía echar a una persona a la calle sin más, sin mirar absolutamente nada, ¿vale? Y yo creo que la modificación de la ley de enjuiciamiento civil, precisamente a partir de la ley de vivienda, permitía, y cuando nos enteramos nos dimos cuenta que tenía cierto recorrido, ¿vale? Porque claro, al final todo acaba de alguna manera judicializado, ¿no? O en parte, porque acaba todo finalmente en manos, a partir de la documentación que se tiene, acaba en manos del juez decidir si aquella persona va fuera o no va fuera, ¿vale? Pero también es verdad que previamente tiene que haber una conciliación o mediación. Si no estoy mal enterado, se ha aprobado la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que me parece que tiene algo que ver con esto, que se crean, creo que se crean organismos de arbitraje con esta ley, precisamente para evitar el aumento de la litigiosidad en la justicia, que me parece que están hasta aquí arriba, ¿no? No sé si eso va a servir o no, pero lo que está claro es que esta medida que el Constitucional aprueba va en contra, creo, bajo mi punto de vista, habrá que ver qué dice al final su resolución, porque no está todavía publicada, en contra precisamente incluso de esta medida, que es una ley orgánica, no es una ley, no es un decreto ley, es una ley orgánica, ¿no? No sé qué vamos a hacer si prácticamente va a recaer todo en manos de los servicios sociales de los ayuntamientos, que prácticamente no tienen dinero los ayuntamientos para hacer frente a una crisis de vivienda como la que sufrimos ahora actualmente, ¿no? Porque las comunidades autónomas estamos viendo que unas hacen insumisión y otras tampoco tienen suficiente dinero, y el Estado, pues ya veis lo que está pasando sobre todo con la justicia, ¿no? Con la magistratura, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto ya daríamos por acabado este punto, ¿vale?